Segunda República Española. La crisis durante el reinado de Alfonso XIII. El reinado de Alfonso XIII estuvo marcado por la crisis política, las reivindicaciones regionalistas y obreras y la guerra en África. En política, los partidos tradicionales que formaban el sistema de turnos sufrieron divisiones internas al mismo tiempo que aparecieron partidos opuestos a la restauración como socialistas, republicanos y nacionalistas. Se agudizaron los movimientos sociales que reclamaban mejoras para la clase obrera. Las huelgas y protestas fueron reprimidas duramente. Los anarquistas llevaron a cabo diversos atentados contra personajes de la burguesía industrial y políticos, como el presidente Eduardo Dato. Tras la pérdida de las últimas colonias, las aspiraciones españolas se trasladaron al norte de África. En la Conferencia de Algeciras, 1906, Marruecos quedó dividido entre Francia y España. Poco después comenzó una guerra en el territorio marroquí que ocasionó un gran número de bajas y no contó con el apoyo popular. En 1921 se produjo el desastre de Anual, una grave derrota militar en la que más de 13.000 soldados españoles fueron masacrados. Este suceso generó un gran escándalo ya que puso de manifiesto una serie de malas estrategias y decisiones que salpicaron a la corona. La dictadura de Primo de Rivera. En 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Apoyado por los conservadores, las clases medias y Alfonso XIII, asumió el poder al frente de un directorio militar que suspendió la Constitución y el régimen parlamentario. En política interior estableció la Unión Patriótica como movimiento político oficial, legalizó el PCE y el sindicato CNT, persiguió los nacionalismos catalán y vasco y redujo las libertades ciudadanas como la libertad de prensa. En política exterior puso fin a la guerra de Marruecos con la operación militar conocida como el desembarco de Alhucemas en 1925. En economía, Primo de Rivera realizó un ambicioso plan de obras públicas. Amplió y modernizó la red de carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas y eléctricas. Además, creó monopolios estatales como Telefónica y Camsa. En un principio, Primo de Rivera contó con grandes apoyos, ya que mejoró la economía y restableció el orden, por lo que pensó en instaurar un régimen dictatorial estable. Sustituyó el directorio militar por un directorio civil formado por militares y civiles, y creó una Asamblea Nacional Consultiva que redactaría una nueva constitución. La crisis económica de 1929, la oposición de los partidos políticos y la pérdida del apoyo del ejército y del rey llevaron a Primo de Rivera a dimitir en enero de 1930. La dictadura con el rey. El gobierno dictatorial obtuvo el beneplácito del rey Alfonso XIII. Así, el monarca se salió del marco constitucional. A partir de 1929, la oposición hacia Primo de Rivera creció al mismo tiempo que se extendía el sentimiento republicano. Alfonso XIII trató de romper la relación con Primo de Rivera y volver al régimen constitucional. Tras su dimisión nombró presidente al general Dámaso Berenguer y en febrero de 1931 al almirante Juan Bautista Aznar. Este período se conoce como la «dicta blanda», por contraste con la dictadura anterior. Sin embargo, tras 7 años de dictadura apoyada por el rey, la monarquía había quedado desacreditada. La mayor parte de la oposición política firmó el Pacto de San Sebastián en 1930 reivindicando la instauración de una república. Las manifestaciones antimonárquicas comenzaron a sucederse. En diciembre de 1930 se produjo un pronunciamiento militar en Jaca contra la monarquía de Alfonso XIII que fue sofocado. Este hecho movilizó la opinión pública. Las elecciones de 1931. En este clima de tensión, el gobierno de Aznar convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931. La población consideró que estas elecciones servirían como un plebiscito sobre la propia institución de la monarquía. Las candidaturas republicano-socialistas vencieron en las ciudades. El gobierno al completo presentó su dimisión al rey y este, ya sin apoyos, decidió abandonar el país. Así, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. Se formó un gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá, Zamora, con el objetivo de dirigir el país hasta la celebración de elecciones a Cortes Constituyentes que dieran lugar a un nuevo gobierno. El nacimiento de la República no estuvo exento de problemas. Por un lado, amplios sectores reclamaron medidas inmediatas.
El sindicato anarquista de la CNT presionó al gobierno con una oleada de huelgas y ocupaciones de tierras. Por otro lado, el sector más conservador de la Iglesia Católica se opuso al nuevo gobierno, lo que desencadenó una ola de anticlericalismo que se tradujo en la quema de varias iglesias y conventos. La Constitución de 1931. En junio de 1931, en un ambiente social de mayor tranquilidad, se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes. Estas dieron la victoria a la coalición de republicanos de izquierdas, integrada en su mayor parte por socialistas. La primera medida fue redactar y promulgar en 1931 la nueva Constitución de carácter progresista que estableció los siguientes principios: España quedaba como una república democrática y territorialmente como un Estado integrado, por lo que se abría la posibilidad de crear autonomías. Se aprobaba el sufragio universal masculino y femenino. Se estableció la separación de poderes. El poder legislativo recaía en las manos de las Cortes. El poder ejecutivo correspondía al Consejo de Ministros y al presidente de la República, y el judicial era independiente de los anteriores. Se proclamaba la no confesionalidad del Estado, aunque se respetaban todos los cultos religiosos. Se materializaba así la separación de la Iglesia y el Estado. Se dotaba a la ciudadanía de amplios derechos y libertades como el matrimonio civil y el divorcio. En la redacción de la nueva Constitución se pusieron de manifiesto profundas discrepancias entre la derecha y la izquierda, sobre todo en cuestiones religiosas y autonómicas. Los sectores católicos consideraban inaceptable que se declarara la no confesionalidad del Estado, mientras que la derecha, más centralista, no admitía la posibilidad del autogobierno en algunas regiones. El bienio reformista, 1931-1933. El bienio de izquierdas o reformista estuvo compuesto por distintos partidos republicanos. Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña, del gobierno. Por primera vez, 3 mujeres formaron parte de las Cortes. Para llevar a la práctica los principios de la nueva Constitución, el gobierno se propuso acometer 5 reformas principales: la reforma militar, la reforma territorial, la reforma religiosa, la reforma educativa y la reforma agraria. Reforma militar. El gobierno de la República necesitaba asegurarse un ejército profesional y democrático y acabar con el tradicional intervencionismo militar en la vida política. Para lograr un ejército operativo era necesario reducir el número excesivo de generales y oficiales. Así, el gobierno decretó la Ley del Retiro 1931, en la que se le ofrecía a los oficiales del ejército que así lo solicitaban la posibilidad de apartarse voluntariamente del servicio activo con la totalidad del sueldo. Otra de las medidas adoptadas por el gobierno reformista fue modificar el sistema de ascensos en la carrera militar con el objetivo de primar la preparación por encima de los méritos de guerra. Con el fin de asegurarse un ejército democrático, se obligó a los oficiales a jurar fidelidad a la República. Además, se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, creada durante la dictadura de Primo de Rivera, que se había convertido en un centro difusor de las ideas militaristas antidemocráticas, y se cambió de destino a ciertos militares contrarios a la República. Por último, y en consonancia con la confesionalidad del Estado, se suprimieron las órdenes militares y el cuerpo eclesiástico del ejército. Estas medidas fueron recibidas como un ataque por algunos sectores del ejército, sobre todo por los africanistas. La reforma territorial. Las reivindicaciones regionalistas eran una realidad en la política española desde finales del siglo XIX. El 14 de abril de 1931, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que había ganado las elecciones en Barcelona, proclamó la República Catalana. Tras una negociación con el gobierno provisional, quedó anulada, pero se estableció una Generalitat provisional. La Constitución de 1931 reconoció el derecho de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a constituirse como regiones autónomas y a presentar un estatuto en el que se identificaran sus instituciones de gobierno y sus competencias para su discusión en las Cortes. Cataluña fue el primer territorio que se acogió al texto de la Constitución. Se presentó el proyecto de Estatuto de Autonomía, conocido como el Estatuto de Núria, que fue aprobado en 1932. El régimen autonómico catalán contaría con gobierno y parlamento propios, con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocería la cooficialidad del catalán.
En el País Vasco se comenzó a elaborar un estatuto que fue aprobado en 1936. En Galicia, el inicio de la guerra civil frenó el procedimiento. La reforma religiosa. El peso de la Iglesia Católica en la sociedad y en las instituciones había crecido durante la dictadura de Primo de Rivera. La separación entre la Iglesia y el Estado, que se había plasmado en la Constitución, se reforzó con nuevas medidas legislativas. Se suprimió el presupuesto dedicado al culto y al clero, se aprobaron el matrimonio civil y el divorcio, se secularizaron los cementerios y los hospitales y se ordenó la disolución de las órdenes religiosas, así como la nacionalización de sus bienes. También se promovió una educación liberal y laica como base para el progreso y la modernización del país. Como consecuencia de estas medidas, la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad se convirtieron en enemigos de la República. La reforma educativa. El gobierno pretendía impulsar la política educativa y cultural como forma de transformar la sociedad y modernizar el país. Uno de sus principales objetivos era acabar con el analfabetismo. La política educativa estuvo influida por la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto pedagógico que apostaba por la formación integral de las personas y por despertar el interés de los alumnos utilizando una metodología basada en actividades. El gobierno quiso instaurar un sistema educativo unificado, público, obligatorio, laico y mixto. Para ello se construyeron cerca de 10.000 escuelas y se pusieron en marcha alrededor de 5.000 bibliotecas. Se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, se mejoró la enseñanza secundaria y se potenció la investigación en los niveles universitarios, donde la libertad de cátedra quedó reconocida y garantizada. Además, se establecieron sistemas de becas para los estudiantes con menos recursos. Se amplió el número de plazas para docentes y se invirtió en su formación. La religión dejó de ser una asignatura obligatoria y todos los docentes, desde maestros a catedráticos, tenían que ser funcionarios públicos. El proyecto educativo republicano consideraba el acceso a la cultura como una parte integrante de la justicia social. Atender a la educación de los adultos, sobre todo del mundo rural, se consideró una tarea urgente. Se crearon así las misiones pedagógicas que trataban de acercar la cultura a los pueblos con bibliotecas fijas y ambulantes, lecturas, proyecciones cinematográficas, exposiciones y representaciones teatrales o guiñoles. La Barraca, grupo de teatro en el que participaron profesores universitarios y artistas como el poeta Federico García Lorca, llevó el teatro clásico y español a localidades rurales. La reforma agraria. España era un país fundamentalmente rural, con una agricultura arcaica y que soportaba un enorme paro estructural. Para poder modernizar el sistema agrícola era necesario hacer frente a tres problemas importantes, mientras en otros países la propiedad de la tierra se distribuía entre pequeños propietarios. En regiones como Andalucía, Extremadura y el sur de la Mancha predominaban los latifundios. Estos latifundios eran propiedad de los nobles y la Iglesia, que en muchas ocasiones descuidaban la tierra o no la explotaban. El campo estaba poco mecanizado y se usaban herramientas rudimentarias. Muchos campesinos eran jornaleros contratados que trabajaban durante algunos periodos del año y por salarios muy bajos, por lo que vivían en la pobreza. En septiembre de 1932 se aprobó la Ley de la Reforma Agraria, que permitía expropiar las fincas no explotadas directamente por sus propietarios. Entregaban estas tierras a campesinos bajo el régimen de arriendo. Se creó el Instituto de la Reforma Agraria, IRA, con el objetivo de aplicar la ley. La enorme expectativa generada por esta ley entre el campesinado no tuvo los resultados esperados. La falta de presupuesto asignado a las indemnizaciones y los numerosos pleitos interpuestos por los propietarios hicieron que la reforma fuera muy limitada. Los problemas durante el bienio reformista. La dinámica de los dos primeros años de la República Española estuvo marcada por conflictividad, por un lado las tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado, la reforma del ejército y las reformas nacionalistas provocaron el descontento de los grupos conservadores. Esto desembocó en 1932 en un golpe de Estado dirigido por el general Sanjurjo y conocido como la Sanjurjada. El golpe fue aplastado con facilidad por las fuerzas del Estado. Por otra parte, la lentitud de la reforma agraria, la amenaza del autoritarismo y el incremento del paro suscitaron el descontento de comunistas y anarquistas. Estos alentaron alteraciones sindicalistas en el orden público. Desde 1932 se sucedieron huelgas, insurrecciones y ocupaciones de tierras, como ocurrió en Casas Viejas, Cádiz.
La brutal represión de estas acciones desestabilizó al gobierno y deterioró la imagen del presidente Azaña. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó elecciones generales para noviembre de 1933. El bienio de centro-derecha 1933-1935. En las elecciones generales de noviembre de 1933, la izquierda acudió dividida. Tras la represión del gobierno en Casas Viejas, la coalición republicano-socialista se rompió. Además, la CNT realizó una campaña en favor de la abstención que redujo el número de votos especialmente en las ciudades. Los conservadores se presentaron en coalición. La Confederación Española de Derechas CEDA, liderada por Gil Robles, reunió a monárquicos, carlistas y falangistas. Esta agrupación, que no se declaraba republicana, se caracterizaba por su conservadurismo y su inclinación hacia el fascismo, en especial su rama juvenil, las Juventudes de Acción Popular. Las elecciones dieron el triunfo a los partidos de derecha y centro-derecha. Comenzó así el bienio de centro-derecha. El nuevo ejecutivo, presidido por Alejandro Lerroux, del Partido Radical, contó con el apoyo de la CEDA. Las primeras medidas del gobierno fueron paralizar las reformas del bienio anterior. Se frenaron las aspiraciones autonómicas, se devolvieron las tierras expropiadas a la nobleza y se estableció una dotación presupuestaria para el culto y el clero. Este período se caracterizó por la inestabilidad. Ante las divisiones internas en los radicales y las exigencias de la CEDA, que reclamaba espacio en las instituciones, se produjeron numerosos cambios dentro del gobierno. En 1934, Lerroux tuvo que incorporar a miembros de la CEDA en el Ejecutivo. La falta de consenso tampoco permitió emprender nuevas reformas. La Revolución de 1934. La paralización de las reformas del bienio anterior, la amnistía concedida a las personas que participaron en el golpe de Estado de 1932, el acceso de la CEDA al gobierno, las declaraciones de Gil Robles en favor del Estado totalitario y el contexto internacional, la llegada de Hitler al poder a través de las urnas provocaron el rechazo de los partidos y los sindicatos de izquierdas. El PSOE y el PCE y los principales sindicatos, UGT y CNT, convocaron una huelga general que derivaría en una revolución. Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias. En Cataluña, la Generalitat proclamó el Estado catalán, lo que provocó la intervención del ejército, la suspensión del Estatuto de Autonomía y el encarcelamiento del gobierno. En Asturias, donde los mineros estaban mejor organizados y armados, proclamaron un gobierno revolucionario y ocuparon los ayuntamientos y los puestos de la Guardia Civil de las cuencas mineras. Este movimiento fue duramente reprimido por el ejército, dirigido por el general Francisco Franco, en una actuación desmedida que causó un gran número de víctimas. Estos sucesos aumentaron la polarización de la política española entre los revolucionarios y los conservadores. La represión ejercida, unida a los diversos casos de corrupción que salpicaron a los altos cargos del gobierno, llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones. Frente Popular, 1936-1939. En las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, los partidos de derecha se presentaron unidos en la CEDA. Buscaban mantener la paralización de las reformas del bienio izquierdista y redactar una nueva constitución. Los partidos de izquierda se unieron en el Frente Popular, y el sindicato anarquista CNT, contrario en principio a las elecciones, animó a sus afiliados a votar. Derecha e izquierda obtuvieron un número muy similar de votos, pero prevaleció la unidad de la izquierda. Manuel Azaña fue nombrado nuevo presidente de la República y Casares Quiroga, presidente del gobierno. El gobierno del Frente Popular retomó las reformas iniciadas en 1931, aceleró la reforma agraria, restableció el Estatuto de Cataluña y reactivó los del País Vasco y Galicia. El gobierno tuvo que enfrentarse a graves problemas que generaron un clima de violencia que iba en aumento. Se produjeron huelgas, enfrentamientos, protestas y revueltas lideradas por activistas de izquierdas y de derechas. Los dos extremos del espectro político se polarizaron, lo que activó el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares de uno y otro bando. En este contexto de desórdenes públicos, los militares contrarios a la República, como los generales Mola, Franco y Sanjurjo, se pusieron en contacto con grupos de extrema derecha para organizar un golpe de Estado. El gobierno, por su parte, envió a los militares sospechosos lejos de Madrid.
La tensión social llegó a su culmen con los asesinatos del militar socialista José Castillo y el diputado monárquico José Calvo Sotelo. Los militares contrarios a la República dieron entonces un golpe de Estado.